Una entrevista semanal para llegar al corazón de la máquina a través de una conversación íntima que busca la experiencia personal, los mundos compartidos en la geografía múltiple del arte y la vida. La máquina de pensar muestra los engranajes principales de una visión única, la de nuestro invitado de hoy. Bienvenidos al corazón de las palabras. Muy bien, estamos recibiendo aquí en nuestra entrevista central a una especie, diría yo, de leyenda del cómic argentino, de la historieta argentina, a alguien que su biografía no la lee y parece casi, no sé si parecida, pero inspirada por alguno de esos decenas de personajes que creo. Estamos recibiendo a Robin Wood. ¿Robin Wood se dice así? Robin Wood, sí se dice. O Robin Wood. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Robin Wood, bueno, lo primero que me llama la atención, le dedicamos la semana, hace un par de semanas estuvimos hablando de él durante todos los días, es el nacimiento en San Cosme, una pequeña comuna. Cosme. En Cosme, una pequeña San Cosme ya es la gran ciudad, tiene como 1000 habitantes. Y una pregunta, dice, comuna de irlandeses y escoceses que iban a fundar una colonia socialista o comunista. Bueno, eran irlandeses y escoceses que venían de Australia. Sí. Y fundaron ahí una colonia que no tuvo mucho futuro, pero que tuvo unas cosas muy extrañas, como que la escritora más famosa de Australia, que fue nombrada después dama del Imperio Británico, había sido maestra en la colonia. Después dejó, se fue, etcétera. Y pasó también un primo de Jack London. Sí. Era todo probablemente tuvieron una gran influencia en mí. Pero esa comuna, ese pueblo, ¿continúa en la actualidad? Mira, el pueblo continúa, e incluso tengo 2 primos viviendo ahí aún, pero ahora ya no, ¿cómo te voy a decir? Es una colonia nativa. La mayor parte de los habitantes son paraguayos. Antes eran todos gringos, ahora ya no. No, porque aparte, digo, leyendo por encima uno conoce la historia de Paraguay y pensé yo, digo, ¿qué habrá ocurrido cuando vino Stroessner, por ejemplo? Digo, con eso, ¿no? ¿No? Bueno, cuando ellos vinieron, el grupo era creo que aproximadamente 1890. Y Paraguay estaba todavía bastante despoblado por la guerra de la Triple Alianza. Entonces aceptaban muchos inmigrantes. Claro, recibían bien. Porque necesitaban gente. Y mi familia y otros más vinieron todos ahí. Fue un experimento porque eran socialistas de aquella época. Sí. Entonces querían crear una especie de paraíso terrenal, utopía. Sí, socialistas utópicos. Sí, absolutamente. Y vinieron ahí, se instalaron ahí, y lo único que no habían contado o calculado es que ninguno de ellos era realmente un agricultor, ni leñador, ni nada. Había muchos periodistas, escritores... Sí, intelectuales, ¿vale? O sea que eso selló el fracaso de la colonia. Ahí hay puntos de contacto con Horacio Quiroga cuando se va también a las misiones y quiere, decir, está la idea de la aventura por sobre la habilidad manual o artesanal, que digo, la idea de que hay que dominar el hombre dominando la naturaleza, ¿no? Sí, eso ha ocurrido mucho en Paraguay con inmigrantes alemanes, inmigrantes japoneses, rusos, ucranianos. Acá hay una interesante mezcla y cada cual tiene su historia. Después los grandes luchadores como te voy a decir que luchó por los indios toda su vida y murió con el corazón destrozado. Él también era un irlandés que vino aquí. En este momento no me viene el nombre, pero ya va a venir. Sí. Bueno, Jack London también era alguien que estaba en esa idea de la aventura, pero la aventura en el sentido de el hombre tratando de conquistar la naturaleza. Robin, toda esta introducción tiene que ver, creo yo, porque algo que es una constante en tus personajes, por lo menos, es esa idea de que tienen un pie en una civilización y otro pie en otra, o viven en una civilización pero fueron expulsados hacia otra. Estoy pensando, por ejemplo, en Nippur de Lagash. Sí. O en Sacaroe, o no sé cómo se dice Sacaroe. Sacaroe.
Obviamente en Harry White, por ejemplo, es un personaje que no es muy famoso de Robin Hood, pero a mí me gustó mucho en su momento. Es de un soldado norteamericano que va... Un piloto norteamericano que fue en el Enola Gay para lanzar las bombas atómicas. Y las lanzó. Y las lanzó. Y después es el único que tuvo un acto de arrepentimiento y deja el ejército y se va a un monasterio budista. Un monasterio Shaolin. Y yo la idea me vino porque uno de los bombarderos del Enola Gay bajó, fue a ver cómo había quedado Hiroshima y Nagasaki, y quedó tan horrorizado que se metió en un monasterio budista y no volvió a salir de ahí. ¿Ah, sí? Sí. Vale, si yo leo horrores, soy una máquina de leer, y ahí cuando encontré esa historia me hizo clic. Yo atesoro cosas. Harry White también hay, de alguna forma hay afinidades, o a mí me hacía acordar porque Harry White va a ese templo, Shaolin, aprende muchas artes marciales, 10 años después o 7 años después sale, y va por el mundo de alguna forma haciendo justicia. Hay algo, me hacía acordar algo similar también, hay un paralelismo con Kung Fu, la serie de David Carradine. Sí, también. Sí, hay un paralelismo. Y Robin, cuando Nippur de Lagash también a mí me hizo acordar a Charlton Heston, y vos lo decís ahí que... Me basé en el cuerpo y cara de Charlton Heston, porque Charlton Heston siempre pensé que era el hombre, no digo heroico, pero el hombre impresionante. Claro. Vos veías Ben-Hur, los 10 mandamientos, y eso era, él era un hombre de otra época físicamente, él venía de las leyendas. Y fue una leyenda él mismo. Sin duda, sobre todo Ben-Hur uno lo ve y realmente parece estilizado, no parece una persona, sino parece casi un dibujo animado. Sí, directamente no parece simplemente humano. Exacto. Es sobrehumano. Así que me basé en él físicamente. ¿Y los conocimientos de sumeriología o de sumerios que tenías? Sumeriología. Yo ya las tenía. Yo, como te digo, leo muchísimo. Y justamente había leído, estaba empapado en esa época de la sumeriología. Había leído La historia empieza en Sumer, y entonces me dediqué, como siempre hago, a empaparme totalmente, saber de todo. Ubiqué el poema más antiguo de la humanidad, de 5.000 años antes de Cristo, que era la epopeya de Gilgamesh. Y justamente yo quería ser dibujante e iba a Bellas Artes en Buenos Aires, hasta que mis profesores me pidieron que ayudara al arte, que dejara de dibujar. Y justamente ahí había un muchacho que era un genio, y cuando decidí no asesinarlo, entonces nos hicimos amigos, que era Lucho Olivera. Y un día, hablando en un café, resultó que él estaba también en todo esto de Sumeria. O sea que éramos dos muertos de hambre, que los domingos pagábamos un café y hablábamos de Sumeria. Hasta hemos ido a cosas extraordinarias como saber cómo se plantaba el trigo, las armas, etcétera, cómo se destilaba la cerveza en Egipto. Todo eso. Robin, en el caso de Nippur de Lagash, él es exiliado, es un rey exiliado. Sí. En el caso de Gilgamesh también, que es otra tira tuya, Gilgamesh el Inmortal, también se trata de un caminante. O sea, tus personajes siempre están, de alguna forma, bueno, lo que yo decía de Harry White, siempre están vagando o deambulando e interactuando con lo que van conociendo. Sí, bueno, yo cuando empecé a ganar dinero con la historieta, y contra los deseos de la editorial, había estado un año trabajando. Y entonces entraba dinero y yo les avisé que me iba. Gran escándalo, que yo tenía una carrera, todo, etc. Yo le dije, hagamos un trato, yo les mando los guiones y ustedes me mandan el dinero. Me dijeron que nunca se había hecho. Yo les dije que el mundo tampoco se había hecho antes de ser hecho. Así que al final me fui y viajé por 40 años. Entonces, mandé todos mis guiones continuamente, sin saber lo que ocurría aquí, modestamente, porque soy un hombre modesto,
la fama que yo estaba ganando, yo no tenía idea. Yo Pero andaba por allá. mandabas entre 10 y 12 guiones por semana, ¿puede ser? Por mes, ponele Por unos mes. 20 por mes. 20 por mes. Sí, a veces se hacía y hasta hoy en día hago, de repente un día que estoy de buen humor, puedo llegar a hacer hasta 3 historietas en un día. Y eso cuando mandabas esos 20 guiones o 15 guiones por mes, los mandabas siempre por correo y después te acreditaban la cuenta en un banco y la cobrabas. Después me lo mandaban al American Express. Ah. Entonces me giraban el dinero con una lista de lo que me habían pagado, etcétera. Yo recogía ese dinero en el lugar en que estuviera y seguía viajando. Y cuando paraba después en otro lugar, les avisaba a ellos dónde estaba y me giraban el dinero otra vez. Y siempre viajando que con una máquina de escribir, y porque digo yo, leí que hasta en Mongolia habías estado, Estuve en Mongolia. en medio de la planicie de Mongolia. Sí, recorrí Rusia en tren y después antes de eso Polonia, Hungría, etcétera. Después llegué a Mongolia. Yo ni sabía que existía Mongolia. Había una forma de insultarnos en la escuela que era esto de andate a Mongolia. Sí. De repente yo estaba en Mongolia y descubrí que era un país enorme. Viajé con los caravaneros, los que llevan las manadas de yurts, de bueyes, y viví ahí con ellos. Que duermen en carpas grandísimas. Exacto, y atención, esas carpas adentro son como palacios, porque son antiquísimas, y hay armas extrañas, todo el suelo cubierto de alfombras, es impresionante. Y ahí hacías vos, con la máquina de escribir, terminabas un guión y después lo mandabas en el próximo buzón. Después esperaba un lugar donde hubiera una oficina postal. Mirá. Robin, te pido por favor que aguantes un minuto para hacer una pausa y vamos a continuar esta entrevista, esta charla con Robin Wood. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, la entrevista con esta especie de leyenda del cómic argentino. Él es paraguayo, ha hecho guiones ha hecho miles de guiones. Yo no tengo la cifra exacta, tengo una cifra aquí que ha creado más de 90 personajes, pero en realidad basta mencionar algunos que sorprendía un poco, Robin, saber que todos esos habían salido de tu pluma, ¿no? Denis Martin, Mi novia y yo, Pepe Sánchez, Dago, Yacaroe. Sí, son todos. Son aproximadamente unos 90-95 personajes hasta ahora. En el caso de Yacaroe, o Yacaroe, no sé cómo se dice. Yacaroe, ¿viste? Sí. Siempre teníamos en Frevivento problemas allá, yo soy de Frevivento, decir Yacaroe, ¿cómo se dirá esto? Pero era un personaje fascinante porque se trataba de es un western, un cowboy, que es mestizo y que es una especie de cowboy. No es mestizo, ¿no? Es un niño blanco que creció con los apaches. Ahí va. Como si fuera un cautivo, digamos, un hijo de una cautiva. No, lo adopta uno de los apaches, que no era un caso también fuera de lo común, porque también lo leí eso, había muchos. Los apaches querían mucho a los chicos, ¿vale? Si ya fue de cierta edad. Si era mujer a una cierta edad, la violaban y la quemaban viva. Pero mientras eran niños, su religión les decía que había que protegerlos. Por eso hubo tantos que los llamaban renegados, pero no, eran blancos que crecieron con los apaches, eran más apaches que otra cosa. En el caso de Yacarro, lo que a mí me llamaba la atención como lector era el extremo mutismo del personaje, casi no hablaba. Era unos ojos celestes fríos, y que aparte él siempre era ayudado por gente, por amigos de él, eran como marginales. Recuerdo en una historia hay como es una especie de mendigo que tiene problemas, le faltan las piernas o algo así, pero sí, que lo ayuda. Medio soldado. Ese era. Después tenía otro que era Buitrago, que era un apache. Sí, después incluso era amigo de famosos hombres como Wild Bill Hickok y demás. Pero efectivamente él era
el mutismo. Un periodista lo bautizó como Shakespeare montado a caballo. ¿Y por qué ese Shakespeare? Porque decía que era así el dramatismo, sin palabras. Ajá. Sí, a mí me hizo acordar también, digo, no sé, creo que debe haber sido previo o por lo menos simultáneo a Clint Eastwood, ¿no? También, por un puñado también, de dólares. Yo escribí eso, también aparte de los libros que devoro, devoro el cine. Y por supuesto era la época de las películas de Sergio Leone, Claro. por un puñado de dólares, el bueno, el malo y el feo. La muerte tenía un precio. La muerte tenía un precio, etcétera. También todo eso, por supuesto, yo en esa época tenía que 23 años, 24 años. Todo eso, y yo, una de las pocas virtudes que tengo es una memoria fabulosa. Sí. No olvido nada, recuerdo todo, lo tengo archivado dentro mío. Soy mi propia biblioteca ambulante. Historias que oigo, leo y demás, todo queda dentro y de repente un día salen a flote. Pero aparte, digo, yo te pregunto una cosa, Robin. Digo, obviamente estamos hablando con un creador, con un escritor que ha escrito miles de historias y por encima de 9.000. ¿9.000? Sí. Bueno, es muchísimo. Y es obvio que estamos hablando también de la industria de la historieta, la industria del cómic, y estamos hablando en un momento de la Argentina que funcionaba muy bien esa industria. Y era 1,5 millones de ejemplares por mes. ¿1,5 millones? Sí. Porque yo después otro de mis viajes fue irme desde Buenos Aires hasta México por tierra. Así en ómnibus, a dedo, en trenes, lo que fuera. Así llegué hasta México. Robin, la pregunta que te quería hacer era... perdón. En todas esas ciudades estaban mis revistas. Ah, ¿lo viste en todas las ciudades? Sí, en todo. De México hasta Buenos Aires, en todas las ciudades estaban mis revistas, pero que venían en cantidades enormes. La gente las devoraba. Sé que en Paraguay la gente iba hacia el muelle que está entre Encarnación y Posadas los días que venían las revistas y estaban ya en el muelle esperándolas. Impresionante. Sí. Y para crear, en esa creación, digamos que es casi, una producción muy alta, ¿a vos te importa ser original? ¿Te importa si alguien, por ejemplo yo, que te diga, bueno, se ve que de repente puedo pensar que viste a Clint Eastwood y en base a ese consumo de ficción creaste a Yacaroe, o no te importa? No me importa, porque muchas veces es verdad. Vale decir, ser un individuo absolutamente original no existe. Todos somos afectados por lo que leemos, por las películas que vemos o por la vida que vivimos. Claro. No, así decir, bueno, yo nunca, como dijo, no me acuerdo qué, Sábato, que decía que un hombre había dejado de leer porque no quería que lo influenciara, porque quería escribir lo nacional, y el otro decía, bueno, que escriba sobre piel de llama con una pluma de querandí. Porque nadie, por supuesto, nadie es totalmente original. Nadie. Eso es un absurdo. Todos somos influenciados por mil cosas. Yo me gusta mucho la poesía, escucho poesía, me llega al corazón, y por supuesto que un día lo voy a poner. Leo cosas, te puedo recitar poemas. ¿Qué poeta te gusta? A ver. Me gusta, por ejemplo, Amado Nervo, Neruda, y después un montón de poemas ingleses. Shakespeare me lo he devorado todo, y franceses también. Y bueno, vale decir, no tengo así una selección, simplemente los devoro. Bueno, vos sabés, Robin, que todo lector, y sobre todo un gran lector como vos, le cuesta mucho si yo te digo cuál fue la novela que más te gustó o cuál es el escritor que más te gustó, cuesta. En general uno se queda con imágenes o con algo que lo impresionó y que lo acompañó siempre. En tu caso, si yo te preguntara cuál fue de los libros que... Lo que acabas de decir es exacto, es el balazo en el centro del blanco. Uno se queda con sensaciones, con visiones,
no solamente el leerlo y recordarlo. Sí. Hay cosas que te tocan. Por ejemplo, Hemingway. El libro de Hemingway que más me gustó y que mucha gente no conoce se llamaba París era una fiesta, que era de su época bohemia en París. ¿Y qué te gustó de eso? ¿Qué te impresionó? El final. ¿Y cómo es el final? Él contaba así toda la historia, poco dinero, ir a comprar vino y andar revisando los precios de las botellas, y me hizo acordar mucho de mi vida. Y al final él decía, ese fue mi tiempo en París, cuando yo era muy joven, muy pobre y muy feliz. Eso me pareció perfecto. Y me enamoré de él. Después he leído todos sus libros, todos, pero para mí París era una fiesta. Fue la suma de todo lo que yo había sentido. Entonces siempre me quedó ese recuerdo de esa frase. ¿Y vos, Robin, fuiste muy pobre y fuiste muy feliz en ese momento? No, ahí ya no. Ahí ya era una especie de vagabundo, sí, pero ya no tenía así ¿cómo te voy a decir? El problema de dinero. Seguía vagando con mi mochila y mi máquina de escribir, eso sí, pero así el tipo de vida, así de cafés y de sentir cosas, de los poemas como ese del bajo el puente Mirabeau corre el Sena, cosas así. Ni los amores pasados, ni les amours passés, ni los amores pasados ni los amigos regresan. Bajo el puente Mirabeau corre el Sena. ¿Y cómo eso? Robin, entonces en este caso que me estás contando y que le estás contando a nuestros amigos de Montevideo y de Uruguay, te impresionó, parece era una fiesta, te impresionó ese final de la novela de Hemingway, no por la aventura, no por lo que te hace imaginar, sino por el cruce con tu vida. Sí, eso también creo que es natural. Vale decir, yo leía y comprendía esas cosas que él contaba, que no había nada de cacerías, ni guerra, ni nada. No, era la vida de un hombre joven en París. Así, eso me llegaba, como después me llegaron muchas otras cosas. Y obviamente para un gran lector siempre cuesta cada vez más que uno se impresione tanto como la primera vez. O sea, parece que uno cuando comienza a leer es más impresionable que cuando ha leído mucho. Si yo te dijera cuál fue el primer libro que leíste o que te gustó o que te voló la cabeza. Bueno, ahí te voy a decir una cosa que mucha gente no cree. Yo a los 8 años leía Hemingway. ¿Ah, sí? Y leía a Simone de Beauvoir, Todos los hombres son mortales, que después me basé mucho en Gilgamesh con ese libro. Después he leído Por quién doblan las campanas. Después he leído muchísimos libros que no eran para mi edad, claro, pero que yo los devoraba. ¿Y cómo llegabas a esos libros? ¿Cómo estaban cerca de un chiquilín de 8 años, de 9 años? Muy simple. Yo tenía una abuela que leía mucho en inglés, yo leía también eso, y después, por donde podía encontrar un libro, lo leía. En mi escuela, en esa época, yo me había leído todos los libros de lectura, desde mi grado hasta el secundario. Robin, ¿y esos libros entonces de tu casa, de tu abuela, los leías en inglés? Cuando hablamos de Simone de Beauvoir, ¿lo leíste tú en inglés? En francés. Ah, en francés. No me pregunte de dónde lo saqué, me senté y lo leí. ¿Y lo entendías? Sí, llegué a entenderlo, simplemente tenía una especie de, ¿cómo te voy a decir? Había un paralelismo con el español. Claro. Y lo leí y años después... ¿Y leías en inglés también? ¿Y leías en inglés también? Inglés, sí, porque inglés era la lengua de mi familia. Claro. Yo crecí hablando inglés y un idioma que se llama gaélico, que es el irlandés antiguo. Yo vivía con mi bisabuela. Ella no inglés hablaba poco, era todo gaélico. ¿Y no hablaba español? ¿No hablaba español? No hablaba una palabra de español.
Fue una pobre mujer a la que yo adoré porque era muy dura, una pionera. Sí, sí. Y ella lo único que soñaba era volver a Australia. Y siempre me hablaba de los árboles azules de Australia. Y murió en la colonia sin jamás poder volver. Y después yo viajé a Australia, incluso viví ahí, y vi los árboles azules, eucaliptos. Mi bisabuela no sabía que era un eucalipto. Para ella eran los árboles azules. Sí, sí. Era una pionera, porque realmente, digo, extrañar a Australia, que es otra tierra dura también, ¿no? Sí, es una tierra dura, pero era su tierra. Claro, claro, claro. Y sus hijos, sus 4 hijos, fueron a pelear en la Primera Guerra Mundial, pelearon en Damasco y Jerusalén. Y el otro grupo de la familia, que eran los MacLeod, que eran escoceses, también se alistaron 5 de ellos y fueron a pelear en el frente europeo, donde uno de ellos murió. Robin, se me está terminando el tiempo, se está terminando esta entrevista aquí en Uruguay, y yo te quería preguntar, como lector que sos, y para un poco, obviamente ya invitamos a los amigos y amigas a que lean tus obras, que continúas creando, Robin Wood continúa creando historietas, pero como lector de los últimos tiempos, ¿qué libro te impresionó realmente, te movió el alma? Mira, eso no puedo decirte porque no existe. Todos los libros me dan algo. Esto no es una frase así de pomposa. Yo he leído el Mío Cid, el Quijote, etcétera. En la actualidad, un libro que me impactó mucho, por supuesto, fue El Principito. Y después Martin Eden de Jack London, que era la historia de un ignorante marinero que empieza a estudiar, a leer, y él se vuelve escritor, y se hace escritor solamente para encontrar que todo lo que esperaba encontrar realmente no existe, y finalmente se suicida. Que fue la historia de Jack London. De Jack London, sí. Él era de joven el príncipe de los piratas de Ostras, como chico. Bueno, yo estuve en Alto Paraná trabajando de obrajero. Y nosotros la semana que viene, así como te dedicamos una semana a vos, aquí en La Máquina de Pensar, ¿sabes a quién se la vamos a dedicar? A Ambrose Bierce, un escritor yanqui que escribió de la Guerra de Secesión. ¿Lo leíste? Me encanta el tema. Voy a escucharlo. Bueno, Robin Wood, este era Robin Wood aquí en Radio Uruguay, en La Máquina de Pensar. Te mandamos un gran abrazo y una gran gracias por esa creación que has hecho y que continúas haciendo como en tus historietas, porque de alguna forma vas creando ficción. Yo me quedo una pregunta última. Cuando vos creas ficción, ¿es más difícil al final entrar en la ficción de otros? No. ¿No? Yo soy una máquina de ficción. Para mí hacer ficción es un placer, y leer a otros es otro placer. Y como despedida te recito un pequeño poema que leí aproximadamente hace 30 años. A ver. Quien dio libertad al indio y tierra a los gauchos pobres, con la bolsa sin un cobre, rumbo al destierro se va. Artigas. Artigas. Sí. Bueno, gracias Robin Wood, te mandamos un abrazo grande desde Uruguay. Ok, un saludo para todos ustedes y muchísimas gracias por darme la atención.